Entonces el conflicto alcanzó tales niveles que ellos, los extraterrestres y los atlantes, decidieron destruir Lemuria. Se dice que a la mitad de la noche, la Tierra tenía 2 lunas. Entonces, que una de las lunas de la Tierra fue arrastrada dentro de la atmósfera por naves espaciales y arrojadas sobre Lemuria. Los pedazos cayeron sobre Lemuria mientras la mayoría de los habitantes dormían. A partir de ahí, enormes terremotos se produjeron, ¿sí? Y empezó el desastre. Como resultado, casi todo el continente de Lemuria fue arruinado en una sola noche. Cerca de 600 millones de habitantes de Lemuria murieron. Se decía, bueno, este escrito, o sea, ¿de dónde saqué yo toda esta información? De una persona, un americano que se llama James Typeron, que lo canalizó o es canalizado por el arcángel Metatron. Antes yo había escuchado que los lemurianos se acabó el continente o parte del continente porque explotó un volcán. Pero este volcán fue explotado por la luna que... O sea, como que no fue como natural, ¿no? Sino fue creado, ¿no? Entonces, hace 25,000 años, los planes nefastos de los atlantes ya estaban en decaída, ¿no? O sea, ya todos esos atlantes que habían espirituales, pues ya estaban en lo más bajo, ¿no? Cambiaron de vibración, ¿no? Completamente. Entonces aquí ya empezó la destrucción, ¿no? Empezó la caída de la que hablamos. Estamos hablando que esta caída, ¿sí? Hace 25,000 años, ¿sí? Rindieron frutos conduciendo a experimentos corruptos que crearon un entorno que condujo al fallecimiento de todos. Todavía pasaron 13,000 años más en ese brete, ¿no? En ese espacio, ¿no? En ese mundo de corrupción, por eso es tanto corrupto, ¿verdad? Uh-huh. En ese mundo de corrupción, en ese mundo de oscuridad, ¿no? Entonces, hace 13,000 años, fuimos atrapados en esta situación declinante para poder sobrevivir. Nos volvimos muy dependientes de los de afuera del mundo. Los conocemos como los Anunnaki. Que son como los reptilianos. ¿Qué parece? ¿No? 13,000 años. Este grupo, en aquel entonces, eran seres de la oscuridad. Odio, carencia, y aún así aprendimos a sobrevivir en esta tierra de miedo y de trabajo. ¿Y luego qué pasó? Vieron señales de una página tan oscura. Y aquí están estos dos continentes fueron ficticios. Perduraron por mucho tiempo ambas civilizaciones. Vivieron una al lado de otra por cientos de miles de años. No había competencia, ni presión por el gobierno como ahora lo tenemos. Por esto es que había suficiente tiempo para que las personas hallaran los mejores y los
aún se refiere como la antigua roca o isla de la razón por la que recibían este nombre es porque la Atlántida era roja. Entonces imagínate, el suelo era rojo, la tierra era roja. Entonces era súper rica en minerales, en hierro y en cobre. Tenía un metal, esta tierra tenía un metal llamado oricalco, que era usado para la decoración de muros y templos y edificios. De acuerdo al filósofo Platón, que Platón fue uno de los primeritos, ¿sí? Un filósofo que escribió sobre la Atlántida. De acuerdo con Platón, en sus libros Timaeus y Critias, este elemento de la Tierra, era extraído puro en la Atlántida y tenía un esplendor rosáceo. Entonces, el suelo de la Atlántida era fértil, muy fértil, y por ser fértil se daban unas cosechas formidables. 2 veces cosechaban al año, 2 veces. Huerto que ahorita. La isla estaba rodeada de vastos arrecifes de corales, que ahora los tenemos muertos. Una de las muchas señas visibles en la actualidad muestra que esta área debió ser mucho más alta que el coral, porque el coral no prospera muy abajo, ¿no? Entonces las tierras fértiles al principio de la Atlántida eran como 200,000 kilómetros cuadrados y estaban previstas de un sistema de irrigación perfecto. Este sistema de irrigación además servía como transporte. Los granjeros, los jardineros trabajaban en perfecta armonía. O sea, era una sociedad, ¿no? Era un pueblo, era un continente mágico, mágico, compartido, todos compartían. Entonces ellos comprendían el arte de comunicarse. Bien, se comunicaban con el reino védico, que son las hadas, las salamandras, los gnomos, un sinfín de seres de luz que hay en nuestra naturaleza, que viven ahí, ¿verdad? Ellos podían comunicarse con todos los espíritus de la naturaleza, lo cual significaba que también podían obtener lo mejor de cada cosecha. Entonces existía una energía cristal y esta era usada por toda Atlantis. Una energía cristal que era atraída por la luz solar, que era atraída por la luz estelar y por una energía etérea, por una energía psíquica y por cristales. Usando toda esta energía, Hola. Ok, estamos experimentando algunas fallitas técnicas, sin embargo ya estamos trabajando en eso. Ok, entonces, haciendo un breve resumen de lo que nos estaba comentando Lau, imagínate vivir en un espacio así tan lleno de tanta magia hasta en la tierra, ¿no? ¿Verdad? Sí, o sea, dijeras, bueno, sabemos que nuestra tierra es bendita y sagrada,
y sentir que también, o sea, en donde pisas, o sea, toda esa riqueza, tanto emoción, o sea, espiritual y todo está vivo, ¿no? Así es, Nancy. Era hermosísima. Sí. Era hermosísima, era hermosísima. Había abundancia, ahora sí que se vivía en armonía y en abundancia, ¿no? Todo te lo daba la naturaleza, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, bueno, usaban mucho la energía cristal, ¿sí? Que se las proveía el sol. También usaban la energía estelar, ¿sí? Y también usaban la energía psíquica, ¿no? Como era todo armonía, pues esa misma armonía hacía que todos se conectaran en armonía psíquicamente, ¿verdad? Wow. Entonces también eso les servía. Así que no requerían cables. No requerían cables, No ¿no? requerían O sea, wifi. no requerían cables para comunicarse como los ¿verdad? Como nosotros. Como nosotros ahorita, con tanto aparato. Sí, así es. El cristal es también muy bello a la vista y por eso se acoplaba también con las ciudades tan preciosas que existían y los templos que estaban creando ellos, ¿no? Crearon un templo muy hermoso como el de Poseidón, ¿no? Qué hermoso. Poseidón, así. No. También en las ciudades grandes, muy grandes, construían ciudades en círculos, ¿sí? Estas se hallaban en círculos como separados, ¿no? O sea, como cortados, círculos y a la vez eran como islas dentro de los círculos, ¿no? Un tipo parecido como Teotihuacán, así. Yo creo que los teotihuacanos eran los atlantes, parte de los atlantes. Sí. Entonces, la relación con el cuidado personal también eran usados por cristales y con los cristales sanaban heridas y también todos sus chakras, ¿no? Para hacer los rejuvenecimientos, hacían viajes astrales. Y los cristales industriales los usaban en la sociedad para crear campos energéticos favorables. Entonces, dentro de la agricultura formaban túneles interdimensionales. Sí, o sea, éramos, y ahí está guardado. Tiene que salir. O sea, formaban túneles interdimensionales. En la construcción de túneles hacia la tierra hueca, en el cielo, ¿sí? En el suelo, y lo hacían con un tipo rayo láser. Entonces, para el beneficio de la red de la energía, estos cristales se habían colocado por toda la Atlántida y hacían una formación de triángulos se llamaban posadores. Ellos estaban intercomunicados vía una barra, ellos estaban intercomunicados, ¿sí? Ellos estaban intercomunicados uno con el otro, y podían, y era en forma de círculos, ¿no? De esferas. Formaban como unas esferas, o como unas barras de oro y de cobre, y por medio de esas barras, o por medio de esas formas esféricas, podían recibir grandes ondas energéticas, estelares, solares y de la gravedad. O sea, eran... Pero lo funcionaban los cristales. Sí, mucho los cristales. Hacía que todo se viviera así. Ya ves que hay una terapia que se llama los cristales, ¿no? Lo que pasa es que como no lo sé, bueno, yo no me he metido de fondo ahí, no sé qué tanto beneficio da, ¿no? Pero todo era por medio de los cristales, ¿no? El cristal era como el wifi.